Bueno, generosamente Jorge nos acercó esta propuesta. Jorge es diseñador industrial, especializado en gráfica y preimpresión digital. Es licenciado en psicología, especialista en psicología positiva y en docencia universitaria. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual, expositor en congresos nacionales e internacionales, coautor de libros como herramientas para la elaboración de los duelos en la escuela y educación en la salud y en la enfermedad, educando en la salud y en la enfermedad, ambos con diversos reconocimientos provinciales, nacionales e internacionales. Con mucho orgullo también vamos a decir que es docente de nuestra facultad de artes, de psicología del arte, perdón, me trabé, psicología del arte, psicología y dinámica de grupos, psicología aplicada al diseño 1 en nuestra facultad. Así que bueno, con esta breve presentación, porque su currículum es mucho más extenso, le damos la palabra a él. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contento de poder tener esta oportunidad de compartirles este conocimiento. Con este trabajo, junto con Javier Lamagrande, el profesor Javier Lamagrande, que es tanatólogo, hemos hecho como diversos trabajos y hemos andado por el país y por otros países también, llevando un poco de esto de las herramientas para los duelos, y sobre todo circunscrito a lo que ha sido la escuela. Así que esto también va un poco en honor a él, que, digamos, hace su trabajo con tanta pasión, y la verdad que es un campo dentro de la psicología que no muchos psicólogos se le animan, porque realmente transitar las etapas del duelo y acompañar en situaciones adversas a los familiares, o incluso acompañar a algunas personas para lo que es final de vida, es tremendamente difícil. Así que lo que les voy a compartir ahora tiene por objetivo servir como herramienta. Básicamente, el título lo está diciendo, pero no es el sentido de afectar anímicamente, buscando tal vez algún tipo de efecto melodramático, porque no es la idea, sino es reflexionar, darnos cuenta y por sobre todo conocer qué es lo esperable en una situación de duelo, ya sea para acompañar a otras personas, porque los profesores somos cuidadores, tanto así como poder entendernos cuando nos pasa a nosotros y poder bajar las ansiedades respecto de algunos procesos que son normales. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, Jorge, perfecto. En cualquier momento que haya alguna interferencia o algo, me quieran preguntar algo, me detienen, ¿sí? Bien. Arrancamos con esta pregunta porque, ¿qué es la muerte para mí? Y me encantaría que las participantes y los participantes escribieran en el chat cuáles son sus percepciones, qué es lo que sienten, piensan o experimentan respecto del concepto de la muerte. Lo interesante de el chat en estas situaciones es que funciona como un foro que nos permite leernos entre nosotros y poder ir viendo el grado de coincidencia o diferencia que podemos tener con el resto. Hablar de la muerte en Occidente es tabú. Yo creo que uno de los grandes tabúes era la sexualidad, y ahora ya es un argumento de venta hasta para un chicle, ¿sí? Así que la sexualidad dejó de ser tabú. Pero para Occidente la muerte sigue siendo un tabú, y nos enfrenta a veces con situaciones en las cuales nos encontramos comprometidos a acompañar o a dar una respuesta que no sabemos cuál es la correcta. Más aún, como les decía al comienzo, siendo profesores. ¿Por qué? Y porque estamos a cargo de un grupo de alumnos que pueden llegar a preguntarnos algo que nosotros, en el afán de bajar el nivel de tensión o de ansiedad, podemos terminar confundiéndoles más a estas personas o incluso a nosotros mismos. Quisiera ver si puedo ver yo... Perdón. No sé. ¿Querés que te los vaya leyendo? No sé si tengo la posibilidad. Sí, dale, por favor. Sí, porque no lo puedo ver.
¿Querés que te vaya poniendo? Sí, por favor. Bueno, ha sido muy participativo. Empezamos, sí, voy a ir bien arriba. Ausencia, desapego, dolor, pérdida, tristeza, el fin de la vida, parte de la vida, pérdida, tristeza, soledad. Una persona dice, la mía no me preocupa, pero sí la de mis seres queridos. Vuelven a decir dolor, incertidumbre, pérdida, transición, tristeza, vacío, un nuevo comienzo, ausencia, dolor, tristeza. Anda y no hace andar, un final, transformarse, trascender, un cambio con ausencia. Bien, bien. Esto lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a recordar, porque todos los aportes que han estado ahí y que están ahí son válidos. Si alguien más quiere ir incorporando algún aporte, puede hacerlo porque todo sirve. Ahora les voy a compartir un cuento sufí para poder introducir el concepto de muerte desde el abordaje de la tanatología. Este cuento expresa que en un pueblo pequeño existía una familia, estaba el papá, la mamá y tenía un hijo pequeño también, y ocurre que ese padre fallece. La mujer amaba tanto a su marido que cuando está en la pira funeraria trata ella de hacer el sati, que es quitarse ella la vida, pero siente que debía vivir por su hijo. Entonces se queda en el afán de estar para ese hijo. Finalmente ocurre que ese niño enferma y también fallece. Ella entonces, loca de dolor, empieza a andar por el pueblo preguntándole a la gente si conocían algún médico que pudiera devolverle la vida a su hijo. Que ella estaba dispuesta a lo que fuera para que ese niño volviera a estar con ella. Entonces le avisan que en las afueras del pueblo estaba el Buda y que el Buda era sabio. Y que si ella podía explicarle cuán importante era para ella su hijo, probablemente como él era santo, le iba a devolver la vida. Ella sin dudarlo toma el cuerpo de su hijo y va al encuentro del Buda y le explica la situación llorando y le dice que realmente ella quiere y necesita ese niño porque ella vivía para él. Entonces el Buda le dice, sí, accedo, voy a devolverle la vida a tu hijo a cambio de que me traigas del pueblo, de la casa donde nunca murió nadie, 3 semillas de mostaza. La mujer estaba tan comprometida emotivamente que no pensó y se lanzó al pueblo a golpear puertas. Y cada una de las puertas que abría le decían, sí, acá podríamos darte incluso una carreta llena de semillas de mostaza, pero es que esta familia ha visto tantas muertes. Y así fue, una detrás de otra, golpeando todas las puertas. Y como el pueblo era chico, a la tarde ya había recorrido todo el lugar. A la tarde cuando vuelve, se encuentra con el Buda, que lo esperaba sonriendo, y ella le dice, esto ha sido un truco. ¿Me pueden escuchar, perdón? Sí, Jorge, perfecto. se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bien. Sí, perfecto. Dice, esto ha sido un truco, le dice la mujer habiendo comprendido. Todo aquello que nace en algún momento tiene que morir. ¿Qué sentido tendría que yo te pidiera que volviera a vivir mi hijo si de todas maneras, por ser un ser viviente, la muerte lo iba a volver a reclamar? Instrúyeme en cambio en aquellas cosas que no tienen principio ni fin. Esta historia nos pone a la vera de entender que la muerte tiene una noción de universalidad. Todo aquello que está vivo va a morir, es la contracara de la vida. La única manera de no morir es no estar vivo. Y sin embargo es una verdad que tratamos de olvidar. Y a diario nos movemos pensando que tenemos todos los días posibles y que vivimos como si fuéramos Highlander, un proceso de inmortalidad. Y sin embargo esto tiene un coto preestablecido, en el cual no sabemos en qué momento vamos a dejar de existir, pero sabemos que indefectiblemente la muerte nos va a alcanzar. Entonces,
Punto número 1, la muerte es universal. Todo aquello que está vivo en algún momento tiene que morir. La muerte también es irreversible. A los niños les cuesta bastante más entenderlo porque a partir aproximadamente de los 13 años, recién ahí captan el concepto de irreversibilidad, sumado al hecho de que existen los videojuegos, existen los dibujos animados, en los que los personajes vuelven de la muerte una y otra vez. Entonces los niños, cuando ocurre una pérdida en la familia, a veces tienen la expectativa de encontrarse con esta persona que ha fallecido, porque no lo pueden comprender, no porque estén negados ni porque estén en un proceso patológico. Esto es bueno saberlo respecto de nuestras propias familias. Por otro lado, y acá lo conectamos con todo lo que escribieron en el chat, siempre la muerte está ligada a una experiencia previa. Desde que llegamos al mundo pertenecemos a una familia que tiene un concepto y una reacción y una equivalencia respecto de lo que es la muerte. Así entonces tenemos familias o personas que aceptan la muerte como parte de la vida. Si uno prestara atención en las zonas rurales, uno cría su propia comida. Entonces la muerte no es algo tan ajeno, ni tan inhóspito, ni tan peligroso. ¿Por qué? Porque uno ve que el cabrito nace, el cabrito se cría y en algún momento hay que carnearlo y hay que comerlo. Entonces, el concepto de muerte está incluido. Sin embargo, las personas que vivimos en la ciudad estamos exentos de esos procesos. Entonces, no tenemos herramientas tan claras desde lo cultural para saber cómo lidiar con esta digamos, experiencia, ¿sí? Recomendación respecto, vuelvo a hablar desde los niños. Si hay una pérdida y hay que concurrir, digamos, a los rituales de despedida, nunca se tiene que obligar al niño, punto número 1. Y punto número 2, si sabemos que hay un pariente muy dramático, esperar que el pariente tan dramático salga del lugar antes de ingresar a los niños porque están aprendiendo su propio concepto respecto de la muerte. Y por último, la muerte está ligada indefectiblemente a la espiritualidad. Y está puesto como espiritualidad y no como religión, porque se entiende en un sentido mucho más amplio que el dogma. Es esa percepción interna que uno tiene respecto de la existencia que puede incluir la idea de otra vida, la idea de un alma inmortal, la idea de determinados dioses, la idea de determinados estadios, en los que podemos dar explicación a esta finitud, digamos, que nos convoca a todos los seres vivos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme hasta ahora? ¿Sí? ¿Hola? No, hasta ahora no. No, hasta ahora no. Bien. No hay preguntas. Te escuchamos atentamente. Bien, avanzo entonces. Exacto, atento. Bien, la clasificación de los tipos de muerte nos permite entender que cada una de ellas nos enfrenta a tipos de desafíos completamente distintos. Normalmente la muerte natural, si bien todos los tipos de muertes, como se trata de nuestros seres queridos, nos enfrentan a un principio de duelo, que ya vamos a ver bien qué es el duelo, cuando se trata de una muerte natural apareciera como en cierta secuencialidad de lo esperado. Estaba viejito y se murió, estaba enfermo y se murió. Uno como que ya tiene una expectativa secuencial de que la muerte pudiera llegar a aparecer, lo cual lo hace más llevadero. Sin embargo, cuando se trata de una muerte accidental, es algo repentino en lo que la persona ni lo espera, ni está preparada y de repente se tropieza con esa ausencia. Y en los casos de suicidio y de homicidio, aparece el concepto de justicia, y en el caso de suicidio también preponderantemente culpa cuando somos familiares y empezamos a sentir que no supimos llevar o conectarnos o comunicarnos con ese ser querido que tomó la decisión de quitarse la vida. Desde este abordaje, el suicidio es una decisión vital, es una decisión que la persona toma. Por ende, no tiene un trasfondo de carácter valorativo, ni mucho menos de carácter religioso.
Entonces, entender que el sujeto, nuestro pariente, nuestro allegado familiar, que tomara tal decisión, expresa un derecho que le corresponde. Por supuesto que si lo vemos desde un enfoque religioso, es uno de los tipos de muerte más vergonzosos que existen, y por eso normalmente no se conocen las estadísticas reales de las personas que se quitan la vida, sobre todo en la adolescencia, ¿sí? Aparecen cosas en los diarios como que se ahogó con la almohada mientras dormía, que son poco creíbles, pero hacen más llevadero también socialmente el proceso de despedida a los dolientes, a la familia, porque normalmente es sobre la familia que recae este sesgo de este tipo de muerte del que no se puede hablar. Y homicidio concretamente, corremos el riesgo de quedar enganchados en este reclamo de justicia. Por ende, no procesamos el duelo y terminamos de despedirnos. Dentro del plano de lo que es esta pandemia, nos enfrentamos con diferentes características, digamos, respecto de las partidas que no existían antes y que complican o complejizan nuestra adaptación a estas pérdidas. Por un lado, esto de las pérdidas múltiples, de repente en nuestro contexto, nuestro marco de referencia social empieza a ser podado. Por un lado, tenemos personas que están el aislamiento social, digamos, de los que sobreviven, no pueden conectar con otras personas, por ende no pueden procesar a partir del cariño, del acompañamiento, no se pueden hacer los rituales de despedida. Por otro lado, si alguien llega a estar internado, la información es recortada porque hay un equipo de salud que está sobrepasado, entonces no siempre se puede uno conectar con su ser querido ni saber en qué condiciones está ni qué está pasando. Y si llegáramos a un desenlace de muerte concretamente, se suceden toda una serie de hechos que son tremendamente enajenantes, que es no tener contacto nunca con el cuerpo, no poder verlo, y por ende no dar inicio a un proceso que de otra manera, a partir de tener el cuerpo y concretar los rituales, digamos, propicios, el psiquismo empieza en el proceso del duelo y de la despedida. Ya vamos a volver sobre el tema, sobre cuáles son las alternativas que podríamos tener a esto, que aparece no caprichosamente, sino con el objetivo de preservar la salud comunitaria. Entonces, si bien es cruel, si bien puede llegar a parecer desafiante y doloroso, es algo que está ahí con el fin de preservarnos. Entonces, se empiezan a pensar en otras alternativas desde la psicología para poder paliar estas ausencias o estas dificultades. Acá llegamos concretamente al concepto de duelo. ¿Sí? Si ustedes prestan atención a las características que aparecen ahí, son las mismas características que aparecieron en el concepto de muerte. El duelo es universal, está ligado a experiencias previas también, al concepto religioso o espiritual, digamos, y también aparece con cierto grado de irreversibilidad. Una vez que se inicia, las etapas o las situaciones que vamos a ir llevando adelante, digamos, van a ir siendo siempre nuevas y en un ascenso espiralado, ¿no? Aunque haya recurrencias, estas recurrencias y estas repeticiones van a ser de otra índola y de otra categoría diferente de las primeras que pudiéramos haber experimentado. Si lo vemos acá en esta imagen, tenemos que entender al duelo en un sentido mucho más amplio que sencillamente lidiar con la ausencia por muerte. Los duelos son parte de la vida. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder ceder cierto orden de las cosas para acceder a otro orden de las cosas. Si nos ponemos a pensar, el niño que está, digamos, siendo amamantado, en algún momento tiene que dejar la teta. Al niño no le gusta, a la madre también le produce dolor porque ve a su hijo llorar, y sin embargo es parte del crecimiento y ambos inician un proceso de duelo en dirección a la mamadera, en dirección a la papilla, en dirección a los primeros alimentos. Así entonces, si lo pusiéramos como una muerte metafórica, mirando en retrospectiva nos daríamos cuenta que hemos muerto en muchos contextos,
en muchas situaciones y hemos vuelto a nacer en otras. Así entonces, cada vez que ocurre un cambio de carácter sustancial o estructural o que toca, digamos, la estructura más profunda de nuestra noción existencial, se inicia un proceso de duelo. Y dependiendo de cómo podamos lidiar con este proceso, es que vamos a poder seguir viviendo con cierta calidad de vida o nos vamos a quedar anegados en un círculo vicioso en el que las cosas empiezan a no poder resolverse. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Clarísimo. Perfecto, Bien, perfecto. bien. Cuando un duelo se estanca, se enquista y se guarda. Si ustedes se ponen a pensar, probablemente les habrá ocurrido a ustedes o a seres queridos, que de pronto ocurre un hecho particular, como que se muere una mascota, y alguno de los familiares reacciona de una manera desproporcionada ante la pérdida, no porque no sean parte de la familia, que de hecho lo son, sino porque probablemente ha habido otros duelos en su historia, los cuales la persona no les dio el lugar porque estaba muy ocupado, porque tenía que trabajar, porque tenía que cuidar a otras personas. Entonces ha ido almacenando esos duelos que han quedado como enquistados. Pero los duelos se conectan como una cadena, como encender una batería de petardos. Cuando revienta el primero, revientan todos los otros. Entonces de pronto tengo una explosión anímica respecto de un evento que parecería no justificarlo. Y es porque estamos conectando con otras cosas que aún no hemos elaborado. Las facetas del duelo no son escalones. Si bien en el tiempo aparecen relativamente secuenciadas, primero aparece la negación, que es esta especie de sensación inmediata en la que nuestro psiquismo nos protege del dolor, en que esto no está pasando, esto no ha ocurrido. Y esta idea de aferrarme al orden de las cosas previo a este evento que no quiero ver. Esto puede ser relativamente voluntario, pero en general es inconsciente y es un mecanismo que se despliega solo para protegernos. Migramos de ahí al enojo. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otros? ¿Por qué se murió este ser querido que era tan bueno y otra gente que es tan mala sigue viva? ¿Por qué este año que ha sido tan terrible? Ya me ha pasado esto, y ahora me ocurre esto otro, y me enojo. Enojo también con el muerto en el caso del fallecimiento. Me dejaste solo, me abandonaste, no te importo. Yo recuerdo en terapia hace tiempo, un hombre que era muy alegre, muy dinámico, re buen papá y como muy conectado socialmente, y amaba muchísimo a su mamá y viceversa. Y esa mamá muere y él empieza en un proceso en el que sus hijos gradualmente empiezan a no reconocerlo y empieza a incurrir en el consumo de sustancias, y para cuando llega conmigo se destapa que tenía un odio profundo hacia su mamá que lo había abandonado. Entonces tuvimos que trabajar el concepto de muerte, que concretamente no está disponible para trabajarlo en otros medios. Y esta persona pudo de a poco ir recuperándose y empezó a aceptar el dolor que sentía por esa pérdida en vez del enojo. Entonces tenemos enojo, nos podemos enquistar ahí. Cuando hablamos de los tipos de muerte, el enojo a veces es el que nutre el tema del homicidio, y me quedo parado en el enojo. La culpa, cuando hablamos de suicidio, ¿qué podría haber hecho? Los hubiese. Los infinitos escenarios que se despliegan en nuestras cabezas de lo que deberíamos haber hecho para que el resultado fuese otro. Y ahí llegamos a algo que en su expresión destrozo interior suena como para temer, y sin embargo no es algo para temer, sí es algo para abrazar. Es aquello de lo cual estamos escapando normalmente y preferimos quedarnos a veces en el enojo, en la negación o en la culpa con tal de que no duela. Porque tenemos una sociedad analgésica en la que todo el tiempo tenemos que estar bien y dando vítores y estar pilas y tener ganas de hacer cosas bonitas. No, la normalidad dentro del plano de lo que es el campo emocional es poder expresar todas las emociones. Y la tristeza, este destrozo interior, es necesario como parte normal del desarrollo de un sujeto. Si no podemos dolernos, pues bien, no vamos a poder crecer, porque no vamos a poder atravesar duelos que son necesarios en la vida. El destrozo interior es
conectar profundamente con la pérdida. Entonces me dejo sentir y la sensación es concretamente de eso porque es orgánica. Es como si me hubieran arrancado algo de adentro. Se siente ese vacío, se siente esa sensación de que nos duele el cuerpo, nos duele la existencia, nos duele incluso aquello que trasciende el cuerpo. Y las nociones del tiempo y el espacio se doblegan ante tanto dolor. Y desde ahí vamos migrando de a poco al dolor fecundo, que es esta idea de poder existir en ese mundo donde también existe esta ausencia. A veces las personas se resisten a transitar el duelo por miedo a olvidar. Y a los seres que amamos no los olvidamos nunca. Siempre están con nosotros. Los llevamos adentro de nosotros. La diferencia es que se ponen en un lugar en el que nos permiten continuar con nuestra vida. Y están en ese lugar de privilegio para nutrirnos siempre y estar siempre desde el recuerdo. Por último, la dificultad de las primeras veces, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las fechas, los aniversarios, las celebraciones van a recrudecer esas ausencias. Si ustedes recuerdan cuando éramos chicos y nos llevaban a la casa del tío o la tía a festejar todos la Navidad, a veces muchos de nosotros no queríamos ir porque a las 12 era una lloradera de los grandes y no queríamos participar de semejante lloradera porque no la entendíamos. Y tiene que ver concretamente con esto de las dificultades de las primeras veces. En esas 12 de la noche se hacen presentes muchas ausencias. Entonces la tristeza, de nuevo la culpa y un poco el enojo vuelven a aparecer con otro calibre, un poco más manejable, pero se facilita la lágrima, el abrazo, el extrañar. Entonces, cuando hemos atravesado una situación de duelo o acompañamos a alguien en una situación de duelo, hay que tener mucho cuidado en estas fechas y prevenir a la persona, ¿sí? Y uno, decía Javier Lamagrande, cuando uno viene a gran velocidad y ve un badén, no aumenta la velocidad porque va a romper el auto. Esto es igual, las fechas clave me dan la pauta que tengo que bajar la velocidad. Tengo que darme el espacio de tranquilidad, de recogimiento, para estar yo con mi tristeza. Y después me voy a poder sumar a la fiesta. Esto es un poco lo que atravesamos. Y esta es parte de la normalidad. Muchas de las personas pretenden estar locas y tienen ganas de que les receten algún psicofármaco para evitar el dolor, para evitar el enojo. Esto que a veces se manifiesta a lo largo de días, a veces es en horas. Amanezco como si nada pasara, después estoy enojado, después estoy triste, después me vuelvo a enojar, después me da culpa. Es todo un proceso de energía psíquica, está al servicio de ¿qué? De concretamente asimilar esta ausencia y poder adaptarnos a un mundo diferente, un mundo que hablamos de irreversibilidad. No va a ser lo que fuera, va a ser diferente. Así que si están en este carrito, bueno, no están locos, está bien, no es patológico estar en duelo, es normal. Hay días que son más agradables que otros, pero lo bueno es escucharse y darse el espacio. Si a esto le agregamos la idea de que en una familia o en una comunidad que podría llegar a ser la universidad o en un aula donde hay muchos alumnos, cada quien está en un carrito diferente y está experimentando alguna de estas etapas a destiempo del resto. Entonces, el enojado increpa al que está negando. Y el que está triste se pone más triste porque ve cómo retan al que está negando, porque piensa que no le importa, no la amaban a esta persona tanto como uno la amaba. Y se generan grandes conflictos. Entonces, ¿cuál es el sentido de entender el proceso de duelo? Entender que cada quien lo va a habitar y lo va a transitar en sus tiempos y que no son voluntarios. Entonces, si yo estoy en un grupo en el que alguien está llorando y yo francamente estoy muy enojado, no voy a ir a descargar mi enojo con esa persona que está vulnerable. Probablemente desde mi enojo voy a tratar de ver si alguien puede acompañar al otro, o voy a tratar yo de darme el espacio para procesar mi enojo antes de acercarme a esa persona que necesita cualquier cosa menos mi enojo encima. Entonces,
Los duelos comunitarios son complejos en la medida en que cada quien va a estar en un nivel diferente respecto de este proceso. Siempre es un proceso. Y como digo, destiralado porque ese dolor tan fuerte que uno siente al comienzo va tomando otras características y otras dimensiones en la medida en que uno va ascendiendo en el espiral. Puedo hoy estar triste, pero no voy a estar tan triste como aquella vez en la que por primera vez conecté con la tristeza y el destrozo interior. Ahora estoy triste porque extraño, pero después de estar triste, puedo volver a mi vida cotidiana. Estos son otros duelos. Hablamos siempre de esta idea de la muerte, nada más, pero estos son otros duelos. Casarme es un duelo, porque es un cambio radical. Acá estaban organizados en función de el grado, digamos, de desafío que representan nuestro psiquismo. Muerte de un cónyuge, muerte de un hijo, situaciones de abandono, divorcio, despido, muerte de un familiar. Y esta escala, por supuesto, varía, volvemos al tema de que esto está conectado con las experiencias personales, en función de cada persona. ¿Sí? Probablemente hay personas que pueden llegar a tener una reacción mucho más fuerte en relación a la pérdida de su mascota que a la pérdida de su suegra, por ejemplo. O que una persona vive como una celebración ir de vacaciones y otro está en duelo, porque no están las cosas donde quiere que estén, y no sabe si va a hacer frío o no, y no conoce el lugar de donde está cada cosa. Entonces, cada vez que aparecen estos cambios, algunas personas más sensibles que otras van a iniciar un proceso de duelo. Acá aportan, Jorge, Sí. de que estamos viviendo ahora un duelo al no poder encontrarnos o no poder estar en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Eso Tal también cual. se puede ver como un duelo. Tal cual, tal cual. Y de hecho, bueno, acá están un poco las situaciones desafiantes a las que nos enfrenta la pandemia, el aislamiento social, es todo esto. Y del techo nos llovió un gato, como humanidad. Nadie esperaba que esto ocurriera. Parecía una película de ciencia ficción. Y acá estamos. De pronto, desafiados por una tecnología que parece tener vida propia y conciencia propia. Anda cuando quiere, no anda cuando la necesito. Esta cuestión de estar, no tengo más mi ámbito de trabajo, no puedo el cara a cara. A mí, por ejemplo, me encanta dar clases y llevo un fibrón porque me encanta hablar con los chicos y ahora ya no lo puedo hacer. Entonces pasé a la presentación, al PowerPoint, al Meet, a la plataforma Moodle y es un duelo, por supuesto que es un duelo, porque no es lo que yo quería, pero por supuesto que en cuestiones existenciales no se puede hacer lo que uno quiere, sino que la vida nos enfrenta en diferentes tipos de desafíos. Y ahora estamos todos desafiados. Había profesores, profesoras que no daban pie con bola de arrancar. Estaban en un proceso de negación. Esto no está pasando, esto es imposible, no se puede educar así. Otros que se enojaron y bueno, la gente que está a cargo de la parte directiva se tuvo que fumar insultos como una lluvia, como si fueran ellos los que provocaron la pandemia. ¿Por qué? Porque hay enojo, situaciones de tristeza, personas que estaban en un proceso de duelo que ha sumado la pandemia, es duelo sobre duelo sobre duelo y no pueden y necesitan darse de baja, no pueden enseñar, no tienen la posibilidad, es demasiado para digerir. Permanentemente también estamos expuestos a noticias que nos dicen que esto se va a poner peor. No solamente es la pandemia que nos va vulnerando los vínculos de nuestros seres queridos, sino que también a nosotros mismos y también pone en peligro nuestra fuente de trabajo y de ingresos, porque se habla ahora de una posible hiperinflación. Son toda una serie de cosas que vamos echando de menos. Se hizo un estudio hace tiempo en Estados Unidos respecto de la satisfacción vital. Ellos habían programado, habían visto que ellos iban a tener un crecimiento económico en X cantidad de años, 10 años. Y midieron la satisfacción vital en un grupo grande de personas. Les dio un determinado número. Y predijeron que en 10 años, cuando todos tuvieran un mayor acceso a un mejor ingreso por cápita,
iban a estar más satisfechos. Bien, no, estaban exactamente igual. Porque los seres humanos tenemos una pasmosa habilidad para acostumbrarnos a las cosas buenas y no valorarlas, y somos tremendamente lloricas cuando nos tocan las cosas y nos las quitan. Nos cuesta muchísimo lidiar con aquello que se nos quita, pero aquello que ganamos y que es satisfactorio, rápidamente lo asimilamos y dejamos de verlo. Por eso es que las situaciones de duelo son tan tremendamente difíciles de llevar a cabo, porque no queremos. Hacemos todo lo posible por evitar, y no se puede evitar. Aquello que no trabajes y elabores hoy, lo vas a hacer en algún momento. Lo que no se pueda trabajar hoy bien, se va a elaborar mal en otro momento. Yo digo que este tipo de cuestiones es como tratar de avanzar en la vida mirando para atrás. Yo miro para atrás en el orden de las cosas que fueron y que deberían ser, pero que ya no son. Pero si yo avanzo mirando para atrás, me choco un árbol, piso un perro, me caigo en la sequía, me pongo en peligro a mí y a todas las otras personas. Entonces es mirar para atrás, aprender y en algún punto girar la cabeza y mirar hacia adelante, que es lo que necesitamos hacer. Este concepto viene de la mano de Cecilia Sanders, que es una enfermera que, para que le dieran importancia dentro de lo que es los cuidados paliativos, ella fue revolucionaria, es inglesa, fue inglesa, digamos, ella se tuvo que recibir de médica para que le dieran lugar. Y dentro del plano de lo que son los cuidados paliativos, ella elaboró este concepto de dolor total. Si nos pensamos hoy, nosotros, cada quien en su lugar, en plena pandemia, estamos precisamente en este punto del dolor total. Nos duele lo social. No puedo salir, no puedo relajarme, tengo que estar en mi casa, los niños gritan, los niños lloran, los niños quieren, y yo ya no doy más. Nos duele lo físico. Si es que no puedo estar comiendo bien, no puedo hacer deporte, no puedo, si me enfermo me duele, porque concretamente estar infectado duele, ¿sí? Por otro lado, lo espiritual. ¿Por qué me tocó vivir esta época a mí? ¿Por qué a mí no a otros? ¿Por qué se ensaña Dios o qué conmigo? Y por otro lado, lo emocional. Entonces, cuando algo nos duele todo. Y eso nos conecta profundamente con nuestra humanidad, porque todos y cada uno de nosotros estamos sufriendo en alguna medida. Cuando entendemos eso, conquistamos un concepto de empatía con el otro en el que podemos acompañarlo y podemos dejarnos acompañar, porque sabemos que todos estamos en un proceso de adaptación y de sufrimiento. Entonces, tenemos que Jorge, ser más respetuosos. Sí. acá en el chat ponen, me parece que es en relación a esto, desamparo global, la vulnerabilidad que nos hace sentir esta pandemia, nos hace tener esa sensación de desamparo global. Pensaba justo con esto, este dolor total, ¿sí? Ese desamparo global igual al dolor total que vos estás explicando. Es así, es así. Y también tenemos que verlo de esta medida porque quizás tenemos un ser querido, un pariente, una persona allegada, que le esté pasando no gran cosa desde nuestra perspectiva. Y parecería como que no es explicable para que esté tan mal. Esa mamá que está todo el día encerrada en la casa y haciendo las tareas con los hijos y ocupándose de la casa. Y se siente terriblemente mal. Y uno dice, ay, pero qué exagerada, hay gente que la pasa peor. No, todos estamos en proceso de duelo, como humanidad. Entonces, entender al otro en sus propios términos es un paso hacia el encuentro. Este desamparo universal que aparece ahora tiene que devenir en una red de contención en la que, en la medida en que todos estamos comprometidos, podremos acompañarnos. No vamos a solucionar la enfermedad, pero sí vamos a tener una conversación, nos vamos a distraer un rato, vamos a compartir algo que nos levante el ánimo, o sencillamente, silenciosamente vamos a acompañar a alguien, aunque sea vía online,
mientras despliega su tristeza. Bien, y acá vamos arribando ya como cerca de los conceptos finales, que son muy importantes para bajar las ansiedades paranoides. Las ansiedades paranoides es esta cuestión de no saber qué me está pasando y por ende le agrego miedo a todo lo que me pasa. En el área emotiva, en el área de los sentimientos, todo esto es esperable que pase cuando transitamos un duelo. Tristeza, que a veces se expresa en llanto, a veces no, que depende si yo quiero compartir o no mi tristeza. Enojo, culpa y autorreproche, ansiedad y miedo, puede haber un estado de shock o de impacto, ¿sí? Anhelo de lo que fuera, anhelo de lo que no es. Noción de emancipación y alivio en los casos crónicos. Hay muchos cuidadores, muchos adultos, jóvenes adultos que cuidan a sus papás y de repente cuando alguno de ellos fallece, sienten alivio, sienten un cierto grado de felicidad y les da una culpa bárbara, porque dicen, ¿cómo voy a estar contento si perdí a mi ser querido? Y no, tiene que ver con el hecho de todo aquello que hemos estado poniendo en función de acompañar a ese ser querido. Entonces aparece este alivio y es esperable que aparezca y tenemos que poder aceptarlo. A veces insensibilidad, a veces apatía, abulia, ¿sí? Y anedonia. Esta es de que no tengo ganas de hacer nada, no quiero que me molesten y nada de lo que me solía satisfacer o de lo que solía disfrutar me llama la atención ahora, porque estoy doliendo. En el campo de lo sensorial aparece el famoso nudo en la garganta, ¿sí? Puedo estar como más molesto, no quiero que los chicos griten, no quiero que haya ruidos, ¿sí? Puedo sentir esta sensación de opresión en las personas que son muy ansiosas, que esta pandemia ha aumentado los niveles de ansiedad. Puede aparecer angustia y aparecen estas fantasías de que me está pasando algo a nivel cardíaco y creo que me voy a morir y se puede encadenar con un proceso de ataque de pánico. Entonces hay que tener cuidado de que esto es esperable que ocurra. Puedo sentir esa angustia, ese enangostar que uno expresa a partir de que el cuerpo está en tristeza. Despersonalización. No me reconozco a mí misma, a mí mismo. No es esto lo que yo sentiría normalmente en estas circunstancias. Dentro del proceso de lo esperable. Cansancio, fatiga, molestias gástricas o boca seca. En el área cognitiva, y esto es importante para las alumnas, alumnos que tenemos a nuestro cargo, la función cognitiva se ve comprometida. Cuesta mucho más concentrarse, cuesta mucho más entender conceptos elaborados, la atención migra hacia adentro, o a veces salta de una cosa irrisoria en otra. Miro una flor, miro un pajarito, me distraigo, no puedo seguir el hilo de las conversaciones porque este cansancio se hace presente. Puedo tener muchísimas ganas de dormir y dormir todo el día, o puedo ver afectado mi sueño y estar despierto toda la noche. Pueden haber pensamientos repetitivos. Ahí es como que el aparato inconsciente va poniéndonos una y otra vez respecto de eso que necesitamos asimilar y que no queremos ni pedimos, pero que necesitamos asimilar. Que los pensamientos repetitivos van a aparecer necesariamente. En el área perceptiva, y acá vamos a tomarlo en un sentido amplio, desde una perspectiva psiquiátrica y psicológica, se pretende que haya alucinaciones de carácter auditivo-visual, ¿sí? En fenómenos de percepción. Puedo percibir a la persona que falleció, puedo escuchar su voz, sentir su perfume. Y dentro del plano de lo que sería una situación normal, sin estar en duelo, quizá esto podría ser síntoma de algún cuadro psicopatológico. Pero en duelo es esperable, es normal. Entonces, más aún cuando tenemos niños en la casa que te dicen, estuve jugando con el tío en el patio y el tío falleció hace 2 semanas. Y el niño lo cree y lo percibe, y en ese mundo de fantasía, sumado a la idea de que no conecta con la irreversibilidad, él jugó con su tío. Y está bien, no es algo para preocuparse. Y así nosotros podemos escuchar voces, podemos soñar, podemos ver. Y desde una perspectiva más amplia, en el campo espiritual, hay muchas tradiciones que dan explicaciones respecto de que el alma, de alguna manera, se despide de los deudos y por eso es que uno percibe.
Y acá vamos de nuevo a lo que yo les digo cuando inicié la charla. Conocer esto nos permite ponernos en un lugar de respeto. Hay quienes van a asignar esa explicación y está bien. Y quienes no les va a venir bien y van a querer otra y está bien también. En el campo de lo conductual, que es lo que se expresa, la conducta, lo que se ve, lo evidente, puede haber acopio de comida, comer mucho a tragón, atragantarse, digamos, con comida, en busca de que se liberen ciertos, digamos, neuroquímicos en el cerebro que me levanten, o no comer, porque la angustia no me lo permite, porque ese enangostamiento que ocurre acá no me permite tragar. Pueden aparecer sueños relacionados, que son sueños reparadores, abandono de ciertas relaciones sociales, evitar lugares y situaciones, por esto que decíamos de la dificultad de las primeras veces. Todo aquel lugar que me haga presente la ausencia lo voy a evitar al comienzo. ¿Por qué? Porque no quiero sufrir. Entonces, no voy a ir por ese lugar, voy a esconder ciertas fotos, no voy a entrar a la pieza, ¿sí? Hasta que me vaya sintiendo más fuerte para poder asimilar eso. Puede haber inquietud y estado de alerta, llanto, atesoramiento de objetos y abuso de sustancias en el caso de que uno quiere evadirse. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto de atesoramiento de objetos? De que no se caiga en un endiosamiento del fallecido, ¿sí? De que, así, digamos, atribuirle milagros y cosas por el estilo, porque no estaríamos cumpliendo con esto del duelo de poder dejar ir, ¿sí? Entonces, si bien los niños, los adolescentes y demás tienden a idealizar y van a hacer cosas para reflejar esa ausencia, hay que ir de a poco, digamos, haciéndole desistir de la idea de formar esta especie como de altares y demás. ¿Está bien tener una foto del ser querido? Definitivamente. ¿Y en fechas especiales ponerle alguna flor o algo? Definitivamente. Ahora, transformar en un ente, en un dios pagano a mi ser querido, ya es otra cosa. ¿Cómo ayudar? Yo les diría, sobre todo la línea, digamos, de la derecha, que le presten atención. Por supuesto, en la izquierda, prestar atención a la edad, el grado de vinculación, etcétera, que parecen como cosas obvias después de todo lo que hablamos. Pero, importante, escuchar atentamente, no juzgar, tener esa presencia activa. Es esto de, me quedo a la mano, si me necesitas, yo estoy. Pero yo no estoy encima del otro exigiéndole que me dé el espacio para que yo lo rescate. No, es, yo estoy. Cuando me necesites, voy a ir. Y a veces no hacen falta frases magistrales, es presencia. Y eso marca una gran diferencia en el proceso de duelo. Esta retracción que el otro va a tener, darle también espacio, comprender, dejar que la otra persona haga, y después de a poquito ir tentando a la otra persona con pequeñas intervenciones o expediciones al mundo de nuevo, ¿no? Entonces, si yo ya sé que a la otra persona le gusta la música, en algún momento le digo, che, mirá, hay un streaming que tu banda favorita va a tocar tal día, ¿querés que nos conectemos los dos y la veamos y después lo charlamos? Te dejo al otro con su intimidad y de a poquito voy enganchando, ¿sí? Siempre es importante esto de estar disponible para el otro. Y esto de conectar con el futuro nos permite entender que los procesos de duelo funcionan como túneles, que si bien pueden parecer oscuros y por momentos no tener un final, tienen una salida por el otro lado. Conectar con el futuro permite que las personas empiecen a asimilar un mundo donde el otro ya no está, o donde el orden de las cosas como yo las conocía ya no está. Entonces puedo adaptarme a este nuevo orden de las cosas. Dentro de las instituciones, dentro de las familias, cosas que se pueden hacer para lidiar con la pérdida es estos pequeños rituales. O tomar un objeto representativo y puedo enterrarlo en el patio de mi casa, puedo escribir una carta y prenderle fuego para que esas cenizas pasen al otro plano, puedo tener una videollamada entre todos para conversar y recordar a la persona que ya no está. Esta creatividad puesta de manifiesto se ha desplegado desde que empezó la cuarentena y dentro de nuestro país hay mucho de esto. Y mucho de esto en lo cual no han intervenido profesionales, las mismas personas han ido creando estos espacios por necesidad propia.
Dentro de las instituciones, un recurso que se podría llegar a utilizar es la carta de condolencia, que funciona de la siguiente manera. Se escribe una carta a la familia de aquella persona que ya no está más con nosotros, para hacer entender a la familia que esa persona nos es también afecto, digamos, tenemos un vínculo afectivo con esa persona, que no es un número, que no es una cifra, que no es un empleado, es un ser humano igual que nosotros. Entonces, esa carta normalmente a alguien de los miembros, digamos, de la comunidad educativa le escribe, contando algunas anécdotas, recortando virtudes de la persona, y la firman aquellas personas que quieran hacerlo, no es obligatorio. Y después, más o menos de unas 2 o 3 semanas, alguien del equipo, digamos, la acerca. En caso de pandemia se puede hacer a través de un email, ¿sí? En el que todos puedan, digamos, escribir esto y cada quien poner nombres ahí diciendo de que han participado de esto y están de acuerdo con esto. Eso le permite a la familia también contribuir, digamos, a su proceso de duelo. Bien. Ya estamos cerca del final. Está pensado esto para que después de que cerremos haya una pequeña conversación, si tienen dudas. Y les voy a invitar ahora a compartir un pequeño cortometraje de una escuela de animación estadounidense donde mucho de lo que vimos se hace presente. Así que ahí lo ponemos. Les dejo con esta frase final. El dolor del duelo es una parte de la vida, como la alegría lo es del amor. Es quizás el precio que pagamos por amar, el costo del compromiso. Ignorar este hecho es ponerse en una ceguera emocional
que nos deja desprotegidos ante las pérdidas, que inevitablemente ocurrirán en nuestras vidas y que nos permitirá ayudar a otros a elaborar sus propias pérdidas. Muchas gracias. Estoy abierto a preguntas. Excelente, Jorge, muy bueno. Gracias. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Me encantó el corto. Muy bueno. Muy bueno, Jorge. Si quieren, lo pueden encontrar en YouTube, se llama El Día de los Muertos, y es anterior a Coco, así que yo creo que Coco se ha inspirado bastante en esto. Sí, sí. Yo pensé que era Coco cuando empezó, sí. Yo también. Muy bueno, Jorge. Hay otras culturas como la mexicana, donde la muerte es parte de la vida, donde el Día de los Muertos las familias van a comer con sus muertos a los cementerios, donde se ponen pétalos de flores para que sus ancestros vengan a las casas, donde se quema copal para que los malos espíritus no lleguen con los familiares, donde la conexión con los ancestros es parte de todos los días. ¿Se quema qué dijiste? Copal. Copal. Ah, no sé lo que es. Copal. Copal es una resina. Es una resina Una que resina. se quema. Que uno puede quemar esa resina, es un aroma muy rico, es como Como la mirra, como el incienso. incienso. Claro, es el incienso mexicano. El incienso mexicano es el copal. Sí, tienen un montón de rituales y de costumbres que realmente son maravillosas y tienen una visión de la muerte totalmente distinta a lo que nosotros podemos llegar a tener. Hay veces que hasta hay ciertas cosas que no las comprendemos, pero realmente tendríamos que todos empezar a leer un poquito sobre esa cultura mexicana sobre la muerte, porque realmente ayuda muchísimo a pasar ese momento. Es así. Sí, es así. Creo que muchos nos hemos quedado todos pensativos y creo que en un proceso así como de introspección, ¿viste? Cuando uno se va hacia adentro y busca justamente la respuesta de las distintas situaciones que por la vida uno pasa, los distintos duelos de los cuales vos hablabas, Jorge. Y creo que todos los que estamos acá en el curso hemos pasado por distintos duelos. Algunos, mientras vos hablabas, me identificaba a veces con ese enojo que lo compartía el otro día con unas amigas y le decía, pero ¿por qué justo tuvimos que nacer en esta época? Como si fuera en serio. Es increíble cómo también te genera enojo, yo creo que la incertidumbre o el desamparo que a veces uno puede sentir frente a esta situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos en mayor o menor medida, porque yo no creo que haya alguien que no esté afectado por esta situación. Es así, Patricia. Completamente de acuerdo, sí. Jorge, ¿hay algún libro o algo que nos puedas recomendar? Yo me acuerdo que para mí fue muy importante leer el libro de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, porque estaba muy mal por un duelo de un familiar y como que me cambió la visión de la muerte, y a partir de ahí pude como mirarla de otra manera. No conocía a esta enfermera que vos nombraste. Sí. Ahora la voy a googlear para ver... Muchísimo material de Cecily Sander. Ella trabaja en el área de cuidados paliativos y ella propone la idea de los hospice, que son lugares donde las familias cuidadoras pueden dejar a sus seres queridos ahí para que los cuiden y esa familia poder tomar un poco de aire. Es como una visión diferente. Y, por supuesto, también fue una de las precursoras de la idea de los cuidados paliativos. Antes estaba esta idea de defender la vida por sobre todo. Entonces, te ponían tubos por todo lado, cables, te pinchaban, te metían cosas para sostenerte vivo.
Y ahora no es esa la visión de la medicina, es qué calidad de vida te estoy dando. Y si es que no puedo darte posibilidades sobre vida, es acompañarte en un proceso amoroso de partida. Cambia completamente, y ella es una de las precursoras de este cambio de mirada sobre la vida y la muerte dentro del plano de la medicina. Y una otra pregunta más, pensando en nuestro rol docente, y bueno, habiendo tenido los cimbronazos tan fuertes que hemos tenido, como bueno, la muerte de los papás y de la tía de Johnny y un montón de otras muertes que han estado circunscritas al ámbito este. Sí. ¿Qué hacer desde este rol? Desde este rol O sea, hemos hecho lo que hemos podido, desde la palabra profesional. ¿Qué se puede hacer? Es estar disponible. El Johnny, por ejemplo, se ha sorprendido agradablemente de estar circunscrito en una red de tanta gente tan cariñosa. No se ha sentido solo nunca. Y al mismo tiempo ninguno de nosotros lo ha invadido. Siempre ha sido en sus tiempos y en sus términos también. Entonces lo que se puede hacer es precisamente lo que hemos estado haciendo. Ser respetuosos, escuchar, ofrecer, digamos, lo que tenemos para dar y confiar en el proceso del otro. No podemos devolverle a la vida quizás a sus papás, porque eso es imposible. Pero sí podemos mimar, sí podemos acompañar, sí podemos poner un grado, digamos, de compañía que hace que todo sea más llevadero. Hola, una pregunta, Jorge. Sí. En esto, por ejemplo, ¿por qué no nos yo no sé si es porque es una cuestión religiosa del occidente, demás, el catolicismo, lo que sea, ¿por qué también no se, o sea, como que tener una materia hasta en el colegio, ¿me entendés? Yo tuve la posibilidad de ir a Nepal y a otros lugares, y como que, bueno, obviamente que es su religión también, y ellos toman la muerte de otra manera, y estuve como en el Ganges ahí fumándome a los muertos mientras los quemaban, y como que fue también re loco ver cómo actuaban, y a mí me enseñó, porque mi muerte no me importa, o sea, mi muerte no me importa, sí me importa la muerte, y vamos teniendo edades, ya voy a cumplir 44, los viejos ya son grandes, uno sabe, y yo realmente he hecho terapia por eso, pero no por lo mío, por lo otro. Entonces por ahí uno dice, ¿por qué no se enseña eso? O mil cosas dentro de la psicología que se deberían enseñar, pero para cuando, como que irnos preparando, porque viste, vos lo ves a los niños, yo lo veo a mis sobrinos, y es, ay, no quiero salir cuando el bicho este que va a matar, viste, y vos decís, ¿por qué no nos preparamos para esto que es natural, que es normal? Yo he leído también de psicoactivos y psicodélicos como el DMT, que ayudan, o sea, dicen que vos te pegás tal viaje, que dicen que encontrás que hay una vida, que esta es como la segunda, y como que te ayuda súper a transitar de que lo que se viene es otra cosa que uno no, o sea, como no es negativa, digamos. Tal cual. Eso no lo podemos como enseñar. Sí. Bueno, a ver, en respuesta a eso son múltiples las respuestas en realidad, pero para Occidente la muerte es tabú porque hay un gran negocio en negarla. Miren la cantidad de cosméticos que hay, cirugías que hay, alimentos y suplementos vitamínicos que hay, tratamientos médicos que hay, y un montón de cosas más. La industria del no envejecer, la industria del no morir. O sea, de alguna manera, si yo que ahora me estoy quedando un poco pelado, digamos, no aceptara que me voy a quedar pelado, no acepto la muerte, entonces me voy a ir y voy a gastar lo que no tengo en que me pongan un peluquín, algo. O sea, es como que hay intereses creados respecto de. Si aceptáramos la muerte, si fuéramos más mansos respecto de entender que cada parte de la vida es un ciclo, si entendiéramos que todos tenemos una fecha, digamos, de finalización, viviríamos de otra manera, consumiríamos bastante menos también. Sí. Pero por eso te digo, ¿por qué es como que la Cuando muerte... vos preguntabas... Sí. No, que cuando Jorge preguntaba
que cómo definíamos la muerte, yo puse desapego, porque más allá de, como dice Augusta, no tengo miedo a mi muerte, pero es el de dejar ir a la otra persona. Más allá que uno puede basarse o tomarse de lo espiritual, de la evolución o de otras cosas, no lo voy a poder abrazar, y es lo que uno extraña de su ser querido que ha partido, ese abrazo. Entonces, ¿cómo trabajar en ese desapego, ¿no? Cuando lo que hacemos precisamente es apegarnos? Hay diferentes abordajes, pero por ejemplo, había un abordaje que a mí me parecía brillante desde el psicoanálisis, que decía que el que muere realmente es el que queda vivo, porque dejas de ser ese que eras solamente para esa persona. Entonces, si muere mi mamá, yo dejo de ser hijo, y no estoy llorando la ausencia de mi mamá solamente, sino que lloro mi propia ausencia como hijo. No puedo ser hijo de nadie más que ese sujeto que ya no está. Y yo quiero ser hijo y no puedo. Y cuando mueren los dos, resignificás la muerte del primero. Tal cual. También. Yo, que soy huérfano, ¿sí? Huérfano, Yo también. Un sentido de orfandad se siente. Fue lo más parecido a que venga el sonda y me vuele el techo de chapa. O sea, me quedé a la intemperie, con un grado de una sensación de indefensión tremenda. Y soy un hombre hecho y derecho, que trabaja, que tiene cada cosa en su lugar, y ellos no me mantenían ni nada, pero la sensación de indefensión que se experimenta es inevitable. Yo perdí a mi papá y a mi mamá a los 15 y 17 años. Y creo, a la distancia, que doy gracias a eso. Porque a esa edad uno tiene para mi punto de vista, o por lo menos como yo lo viví, una cierta ingenuidad o desconocimiento, y medio como que todas las cosas tenés que empezar a tomar decisiones en las cuales a los 17 años no tenés ni la menor idea, ni de qué es, qué impuesto, qué no impuesto, qué casa, qué venta, qué... Para colmo, yo soy de Buenos Aires y me tuve que venir a Mendoza, otro lugar donde no conocía absolutamente a nadie, así que tuve doble, triple duelos, no sé cuántos, pero creo que doy gracias a Dios que me pasó a esa edad. Si me hubiera pasado de grande, creo que el dolor, para mí, pienso, hubiera sido mucho más intenso, más profundo, y a lo mejor me hubiera costado muchísimo más pasarlo. ¿Puede ser? Sí, claro que puede ser. Por una cuestión de ser totalmente inconsciente de lo que estaba sucediendo. Y bueno, fíjate cómo las personas vivenciamos un mismo hecho de distinta manera. Yo perdí a mi papá a los 15 años y yo siempre a mis amigas o a mis afectos que tienen a sus padres grandes, les digo, qué lindo que lo has podido disfrutar muchos años. Fíjate vos lo que es, o sea, a mí me costó mucho construir el duelo y años de terapia, el duelo de mi papá. O sea, ya era grande y todavía era como que me enojaba pensar que mi papá me había dejado a los 15 años. Fíjate vos cómo se vive de distinta manera. Claro, es así. claro. Sí, sí, sí. A veces uno se queda en una de las etapas y no quiere salir de ahí. Está aferradísimo a esa etapa y no soltás, y no soltás, y no soltás. Sí, yo a veces digo que, a ver, es horrible escucharlo, ¿no? Pero tomarlo de la mejor manera. Es decir, yo a lo que voy es que creo que la muerte de ellos me hizo mejor persona, o por lo menos me hizo crecer de otra forma. Siendo hija única, siempre muy apañada y todo, creo que crecí de otra manera. Se me abrió otro camino, u otra forma de pensar. Sí, tuve todas las etapas que vos me dijiste, todas las que pusiste, las tuve todas. Pero hoy creo que en cierta forma me hizo bien como persona. Bien. Por lo menos es un recuerdo, te puede doler un poquito más, como decís vos, es toda una rueda a las fechas y todo eso, pero es transitarlo. Para mí fue transitarlo. Si uno lo piensa, digamos, en respecto de esta dinámica que yo les decía, que
a cada uno de esos finales, a cada una de esas muertes le sucede un nuevo nacimiento, probablemente también una vez que nuestros papás no están, nacemos a otra vida porque necesitamos ser otros, ya no podemos ser hijos. Yo una de las cosas que experimenté fue que de pronto me sentí que era mucho más responsable sobre mi vida que antes de perderlos. Y apareció otro Jorge diferente, fue como un segundo nacimiento. Si uno se pone a pensar en el proceso de nacer, no le gusta al bebé porque el bebé no quiere salir de ahí, que está re chocho ahí adentro, que no tiene frío, no tiene calor, no pasa hambre, nada, tiene que atravesar un canal muy angosto, aprender a respirar y encima lo agarra un chabón que lo da vuelta y le pega un parchazo, o sea que el niño no quiere saber nada con lo que está pasando y sin embargo es un acto de amor, porque si no, ni ese niño ni esa mamá podrían sobrevivir. En algún punto nuestros padres nos preparan para el momento en que ellos ya no estén. Es un segundo nacimiento. Uno nace diferente. Aspectos de uno se pierden, pero otros nuevos nacen. Así es. Pensaba, Jorge, qué importante tocar este tema en este momento, ¿sí? Que estamos atravesando todos, y principalmente empezar a cortar con ese tabú que tenemos de hablar de para hablar de este tema. Me parece que tu charla no solo nos acompaña en los dolores personales que estamos pasando cada uno, sino que nos permite a abrirnos, ¿sí? Y a contar nuestras cosas y después de esta charla seguramente comunicarnos entre nosotros, acompañarnos, respetar a otro si no quiere, de como vos pusiste ahí, mostrarte disponible, dispuesto a estar, ¿sí? Sin atosigar. Pero me parece, bueno, primero tu generosidad de abrir esto, porque yo creo que esto lo que has hecho, has tirado la piedra, ¿sí? No escondiste la mano, tiraste la piedra y nos has posibilitado a cada uno poder pensarnos qué hacemos y cómo vamos a hacer para elaborar también microduelos que vamos teniendo todos los días. Sí, sí. Mi recomendación ahora sería, yo siempre digo que el río Estigia, ese que divide el mundo de los vivos de los muertos, cuando uno habla de la muerte parece que necesita arrimarse a ese río para ver el otro lado, y después de este tipo de charlas uno necesita volver a conectar con la vida. Así que mi recomendación es un chocolate, algo que mime el cuerpo, un baño calentito, un perfume rico, unos besos por ahí si alguien tiene algún amantito cerca, algo que conecte de nuevo con la vida. Unos mates. Unos mates calentitos. Unos mates ricos. Tostaditas, mermelada, un mimo para volver a conectar. Bueno, esta acá dice, ahora mismo voy por mi Kofler, dice. Sí, es el momento. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les agradezco a todos la participación. Vi que desde el momento que se planteó temática todos estuvieron muy interesados, así que le agradezco a cada uno de ustedes, pero mi agradecimiento eterno es a tu generosidad, Jorge, de poder compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el valor que han tenido. La muerte sigue siendo un tabú y han sido re valientes de anotarse y de estar acá hoy. Sí, yo quiero agradecerte especialmente, Jorge, porque, bueno, has ofrecido tu tiempo, tus saberes y bueno, y esta capacidad de comunicar y de sentirnos acompañados también desde alguien que es bien valorado institucionalmente. Así que, bueno, solamente gracias y bueno, ha sido la verdad que muy, muy movilizador. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero yo también agradecer porque nos has dado herramientas a los que estamos con alumnos y que muchos han tenido pérdidas a los adolescentes. Ellos están transitando una etapa de duelo interna y para colmo esta situación nos está ayudando. Realmente ha sido muy generoso todo lo que nos has compartido en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.
Acá te dice, un genio Jorge, emociona hasta las lágrimas, 1000 gracias. La verdad que se nos cayeron un par de lágrimas. A mí también. Pero una de las cosas, como decía Augusta, creo que también eso de empezar a hablar de la muerte es también empezar a derribar mitos y empezar a sacar cosas de cada uno. ¿Sí? Que tendríamos que hablar de la muerte, como hablamos de la vida, hablamos de esto, del otro, está bueno. Y hay veces nos da cosa decir, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Y queda todo ahí. Y no está todo bien. Y habría que empezar a alargar un poco. Y dejar de tener vergüenza de hablar, dejar de tener, uy, no digo esto porque van a pensar esto, más sí, piensen lo que quieran. Pero está bueno empezar entre nosotros, hablarlo como hablamos cualquier otra cosa. Y eso ayudaría, como decía Augusta. Sí, coincido. Sí. Totalmente. Bueno, yo los dejo porque tengo que ir a dar clase. Si no voy a tener un duelo de alumnos. Muchísimas gracias. La vida continúa. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Acá dice que... Gracias. Hago un último comentario, dice, ha sido muy importante este espacio, muy claro y explicado de una forma que nos permitió darle el espacio a lo que estamos sintiendo. Así que te agradecen, te voy leyendo, hay muchos comentarios, y bueno, yo creo que el gracias es infinito, ¿no? Yo creo que todos estamos agradecidos, ¿sí? Sí. Gracias, Elisa, también por haber facilitado y acompañado y organizado este espacio. Muchas gracias a Elisa y a todo el equipo del SAPOE. Les mando un abrazo. Muy buena idea. Bueno, muy buena idea. Gracias, Jorge. Y un beso para todos. Muchas gracias. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Chao, chao, cuídense. Hasta luego. Chao. Vamos a repetir. Vamos a buscar otros temas interesantes para poder seguir acompañando a los profesores también. O sea, es que yo justo iba a decir eso, que te vamos a hacer una listita, Jorge. Sí. Sos sumamente didáctico, Jorge, muy didáctico, sí, muy claro al explicar. Igual que Silvina la otra vez cuando nos dio la otra charla junto con vos, sí, muy claros. No es fácil explicar estos temas, ¿sí? No son temas fáciles, ¿sí? Así que sos para mí un referente realmente que puedas expresar con tanta claridad y simpleza algo tan profundo. Sí, vamos a hacer la lista, definitiva. Empezamos, Ale. Sí, ahora sí. por chat, ahora por WhatsApp. Totalmente, Augusta, para eso tenemos el grupito. Bueno, sí, también está entusiasmada de seguir, de hacer ciclos, de hacer cosas juntos. Yo que trabajé con ella en algo que ella preparó, que era la charla de estrés, yo le dije, venite conmigo ahora duelos, y ahora no podía por una cuestión situacional, pero dice, sí, arranquemos y hagamos. Porque ella también tiene un estilo muy cálido, muy claro, sí. Y es un placer trabajar con ella. Sí, es divina la Silvi también. Sí. Bueno, chicos, que estén bien, bueno, agradecidas, nosotros y lo que necesiten y pueda ayudar en algo, cuenten conmigo. Muchas gracias. Gracias, Augusta. Gracias, Augusta. Desde el SAPOE vamos a ir tomando todos los temas que los docentes propongan y todo el personal, también no docente, y de ahí, bueno, vamos a ir preparando esto. El año que viene me parece que se viene con ciclos de charlas. Creo que la gente lo toma con mucha alegría porque se siente acompañada. Sí. Sí, además está bueno porque casi todos nos conocemos, muchos somos amigos, entonces realmente se comparte y se profundiza, dan testimonios sin vergüenza, o sea, hay confianza. Está muy bueno, me parece a mí. Sí. Está piola. Sí, excelente. Así que bueno, vamos a hacer la lista justa, dejémoslo al Dale, Jorge, dale. Bueno, un ratito que se come un chocolate, que él se come el chocolate mientras hacemos la lista. A nosotras que nos cuesta decir las cosas. Exacto.
Yo Bueno, no hablé porque soy tímida. Los invito a leer y demás sobre el veganismo también, porque ahí también la muerte y el sufrimiento ayuda a también ir tratándolo. Así que si necesitan algo, me avisan. Dale, dale. Bueno, ahora muchas sí. gracias. Chao, chicos, ha sido un gusto. Buenas Muchas semanas. gracias. Chao, Chau, nos vemos chau. mañana. Chau, chau. Mañana nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Adiós. Buenísimo. Bueno, Bueno, Elisa, Gaby, adiós. gracias. Elisa, muchas gracias por todo. Ha sido muy No, por grato realmente el espacio. Así que estoy muy Riquísimo contento. todo lo que... Nosotros también. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Es la idea. Gracias. Es la Un idea. fuerte, Muchas gracias un a vos. fuerte abrazo. Un abrazo gigante y muy buena Un semana. fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao. Igualmente. Chao.